Buenas tardes, iniciamos otra tertulia más de Culturamas Periodista Digital. Hoy vamos a hablar de novelas ambientadas en Madrid, de novelas de género ambientadas en lo urbano. Y tenemos a Pedro de Paz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Carlos Salem. Hola, buenas tardes. Yo creo que no hay nadie en el mundillo que no conozca a estos dos escritores y la verdad es que es una suerte tenerlos aquí. También en las comisarías. Sí, nuestra fama nos precede, sí. Bueno, para empezar, ¿por qué ambientéis siempre vuestras novelas en Madrid? Porque vuestras novelas siempre, tú las ambientas las 4 en Madrid, sí, y tú tus historias... Siempre pasan por Madrid, sí. Efectivamente. Bueno, en principio está por un lado la ventaja de manejar el ámbito de la novela negra dentro de lo que es un contexto urbano. Siempre el contexto urbano te da facilidad para ello. Hay que partir de la base de que la novela negra es una novela con una base social muy profunda y entonces, bueno, pues la implicación y la amplitud de géneros y de situaciones que se pueden dar en una ciudad grande facilita en gran medida la labor de manejar ese sustrato social que tiene la novela negra. En mi caso, en Madrid en particular, porque bueno, pues me cuesta concebir historias fuera de ese ámbito en el que me siento cómodo. Yo soy madrileño, me considero madrileño de nacimiento y de devoción. Madrid es una ciudad que me encanta, con muchos contrastes, muchas luces y sombras, y bueno, pues me encuentro cómodo manejándome en la ficción dentro de ese territorio. A mí lo que pasa es que, respetando muchísimo la tradición de Barcelona, yo creo que hoy por hoy la capital de la novela negra, o sea, de la posible novela negra, es Madrid, porque no tenemos, o sea, está todo, la corrupción, el dinero, todo. Cualquier cosa que pase tiene que pasar por Madrid aunque triunfe en otro sitio. Y luego que Madrid tiene una particularidad, yo soy madrileño y nací en Argentina. O sea, tú en Madrid echas a un tío, un marciano, lo sueltas y a los 6 meses madrileño. Y en otras ciudades maravillosas como Barcelona se puede sentir el más barcelonés del mundo, pero no deja de ser uno que vino de fuera. En Madrid acepta a todo el mundo porque es como una señora vieja que está en medio de la meseta ahí, esperando que alguien venga a darle un beso. Luego te pone una patada en el culo casi siempre, pero al otro que viene le da otro beso. Y Madrid tiene ese punto de una vieja dama decadente, un poco puta, ¿se puede decir aquí? Sí, pues sí, aquí podemos decirlo. Pero con cierto encanto. Entonces, creo que se presta para una novela negra. O sea, quiero decir, Barcelona tiene sitios maravillosos, el barrio chino, tiene unos escenarios alucinantes. Pero Madrid tiene ese punto. Puede haber una novela negra en cada esquina. Porque no está mandado dónde va a caer. No, es un viejo tópico, pero sí es cierto que Madrid es de todos y no es de nadie. Claro. Y entonces esa amplitud, lo que comentaba antes, ese abanico de posibilidades de que cada uno llegue y cuenta su historia y tiene sus propias miserias y sus propios arrastra su propio equipaje, plantea mucho juego a la hora de contrastar esas historias e integrarlas en una trama de ficción. Hay gente que, por ejemplo, bueno, por nombrar solo uno, pero uno que nada menos, Juan Madrid, rescató todos esos bajofondos. El problema es que hoy por la novela negra, además de los bajofondos, está en las alturas, está en las torres financieras, está en los barrios, en las poblaciones de dormitorio, en los sitios casi de urbanizaciones de las afueras, está en cualquier parte, porque la realidad es una novela negra. Entonces, en la capital, Madrid no es casualmente la capital de España, es la capital de la corrupción, del amor, de la traición, de la grandeza, de la pequeñez, de todo. Y todo pasa porque es una ciudad, es una meseta. Aquí hace cientos de miles de años pasaba gente, como se hartaba de andar, se quedaba aquí. Y que es lo que nos ha pasado a los que venimos de fuera, o incluso a los que como Pedro han nacido por aquí. No te vas del todo porque Madrid tiene una cosa muy especial. Arquitectónicamente no es la más bonita. En un montón de cosas no es, pero tiene un punto raro que hace que te enamores de esta puñetera ciudad. Tiene todo sin despuntar particularmente en nada. Tiene una historia detrás apasionante, tiene una arquitectura que sin ser la más llamativa, sí es cierto que bueno, da un contexto a la ciudad o da una imagen que te permite adorarlo al fin y al cabo. O sea, llega un momento en el que sales de Madrid. Quizá yo hablo también un poco con amor de madre. Con amor de madre, ¿no? Pero sales de Madrid y de verdad acabas no puedes evitar comparar todo lo que ves con Madrid y esa añoranza que sientes por ese territorio, esa terra cógnita, ese territorio conocido en el que normalmente te desenvuelves. Te desenvuelves en la vida real, que hay mucho golferío en la vida real, ¿verdad, Carlos? Yo, por lo que he leído, sí. Por lo que te han contado. Por lo que me han contado. Y te desenvuelves también, pues eso, en el territorio literario, en el territorio de ficción. No, es curioso Madrid lo que estamos comentando, cómo es una ciudad que en mitad de la Mancha, en mitad de una llanura aparece, no se sabe muy bien de dónde, con un río que en realidad es poco más que un riachuelo, con unas tradiciones que no son aquí, el cocido es un plato centroeuropeo. No tiene nada que despunte, pero tiene de todo. Porque todos los que vivimos aquí dejamos algo. Yo soy más madrileño que el chotis, que nunca lo aprenderé a bailar porque me parece una hortera, de las gorras me quedan mal. Pero, bueno, quiero decir que no es broma, analízalo, si te pones a mirar de la gente que conoces, los más madrileños, los que más aman Madrid,
En muchos casos son gente que llevamos 8, 10 años, 5. verdad. Yo conozco guiris que llevan 1 año, un amigo mío francés que lleva 2 años, y el tío es madrileño, y no es porque habla así, no, es que el tío va a terminar muriendo en Madrid. Y tiene 30 años porque se ha enamorado de Madrid sin que haya un motivo aparente. Los grandes amores no es que te enamoras de la más linda del baile, es la más linda del baile porque tú ves lo que no ven los demás. Y Madrid tiene eso. O sea, No es que pretendas ser, es que te sientes. Claro. O sea, es un sentimiento que va por dentro. Y te pisa, de vez en cuando te patea, que eso también viene bien, porque somos un poco masoquistas, sobre todo los escritores. Tú la noche madrileña la conoces muy bien. Algo. Organizas Le han contado, te han contado. organizas varios actos literarios, concursos de microrelatos, lecturas, De recitales. poesía, sí. ¿Y cómo ves esto? ¿Cuál es tu...? Mira, Madrid, entre otras cosas, tiene algo muy interesante. Hace unos 6 años, cuando con Inés Pradilla abrimos el Bukowski Club, había 3 o 4 sitios donde leías poesía en Madrid, pero tenías que tener a alguien que te presentara, o un grupo de amigos, o una tertulia. Abrimos un sitio donde cualquiera podía venir los miércoles en aquel tiempo, que siguen haciéndolo aunque yo ya no estoy, con 3 poemas y leerlos. Sin que nadie lo leyera, si lo fiscalizara, bueno o malo, tú lees. Han pasado, pues eso, 6 años. Ahora yo desde hace 1 año en Diablos Azules hago lo mismo los martes, más difícil todavía. Ahora mismo en Madrid, entre Madrid y Comunidad, hay unos 50 sitios donde hace poesía. Pero solamente hay 2 donde se hace 1 vez por semana fijo. Entonces es un sitio muy amplio donde hay un montón de cosas y por suerte hay muchos escaparates para mostrarlo. Eso es bueno, pero repito, hay que confiar en la gente. Hay un montón de novelistas, de poetas, de pintores, de gente que no se trata de dónde llegue. Se trata de lo que tiene que hacer y a dónde lo muestra. Y por suerte en eso Madrid es muy poco acartonada. Ahora mismo hay un montón de lugares. Hoy mismo, si nos ponemos a mirar la agenda, hay 10 o 12 actos, que algunos serán ateneos respetables y cojonudos, pero otros son en baretos donde de golpe encuentras un poeta o un actor o una actriz o un cantante. Y donde acaban sucediendo los mejores actos al final. Sí. Los más divertidos, por lo menos. Y tengo entendido que tú, gracias a estar en el Bukowski, pudiste publicar tus novelas en Salto de Página. No, exactamente. Pablo Maz estaba buscando manuscritos, ¿no? No exactamente, a ver. Bueno, cuéntalo. No, cuéntalo. a ver, fue casualidad. Lo que pasa es que a mí cayeron un día, como yo Les había... invitabas a las copas, reconócelo. No, nunca. Yo para eso soy totalmente judío, No, el problema es que ellos vinieron al bar, que conocían el bar y dijeron, aquí tienen que venir escritores y no sé qué. Le digo, sí, vienen más poetas, pero hay novelistas también. Y nos venimos un día, nos presenta gente, yo les presenté gente, y luego otro día que vinieron le dije, bueno, yo tengo alguna novelilla, yo tenía como 5 o 6. Ay, mándamela. Y le mandé 6 que en un mail o 5, y a la semana vinieron y dijeron, nos gusta esta, empezamos con Camino de Ida. Pero no fue por estar allí, también a lo mejor se las hubiera mandado y les hubiera gustado igual. Pero bueno... El encontraros ahí propició el encuentro. Eso me refiero, sí. Pero el mérito al fin y al cabo fue el texto. Sacaste 3 novelas en Salto de Página. Sí. Y ahora la cuarta. No, es la quinta. La quinta novela. Que otra romántica. Yo sí, tengo una vena romántica. Una romántica que fue premio Seseña, que está en. Sacó ya Sinti, sí. En la editorial de. ¿Cómo se llama? Imagine. En Imagine, sí. Y ahora esta que acaba de salir con RBA. Un jamón calibre 45. Que es una novela totalmente recomendable para las parroquias y demás. No, sí. Sí, catequesis, escuelas infantiles. ¿Notar mucha diferencia entre publicar entre una editorial como Salto, que es una editorial mediana, una editorial con prestigio, pero más pequeña que RBA? RBA no es un grupo... A ver, notas porque estás en más sitios. Cuando tú te ves en un aeropuerto dices, sí. La hostia, también si no te ves y sabes que has estado, que lo has vendido. Pero es que, por suerte, porque yo creo como le ha pasado a Pedro, si tú te intentas plegar a una moda, siempre llegas tarde. Si tú vas a tu bola, llega un momento que las editoriales dicen, bueno, este está loco, el del pañuelo está loco, pero oye, que tiene cierta gracia, hay gente a la que le gusta, en Francia funciona bien. Entonces a mí, RBA no me dijo, quítale nada, no. Haz esto, no. Que me apetece una obra tuya, ¿cuál tiene? Le digo, tengo 2, una muy loca y una un poquito menos loca. Te mando la un poquito menos loca. Y le mandé esta, les encantó y ahí publicamos. O sea, la diferencia que puedes notar es que estás en más sitios, a lo mejor con más facilidad, pero mayor por lo demás... Mayor visibilidad. Pero por lo demás, la diferencia la haces tú. Si por una editorial grande te cortas o te cuartas, entonces estás dejando de ser quien eres. Entonces, ¿qué vendes? Una farsa. Pues para eso escribo el Código Da Vinci, que está muy mal escrito. Yo empecé a leerte porque Pedro me recomendaste, pero sigo siendo el rey. No te lo he perdonado a estas alturas. Te has hecho adicto. Tu primera novela la ambientas en Madrid, pero es un Madrid... No es este Madrid. No es este Madrid. Vamos a ver, Madrid para mí es un punto de referencia. Es el de su infancia. En la guerra civil. Tantos años me echas. No, Madrid para mí es un punto de referencia en lo que te he dicho antes, arquitectónicamente, históricamente y en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues no es necesario recurrir al Madrid actual, al Madrid que conoces o el que has vivido, para encontrar vocación suficiente en el Madrid, en la historia de Madrid, como para hacer una buena novela.
o una novela razonablemente estructurada. Entonces, en mi primera novela, El hombre que mató a Durruti, efectivamente lo que narró es el Madrid de la Guerra Civil, el sitio de Madrid, cuando está cercado por los nacionales, y la muerte del líder anarquista Buenaventura Durruti. Pero vamos, siempre Madrid, como te digo, es el punto de referencia, es el lugar, el territorio conocido en el que manejarse. En Muñeca este es el Cristal, sale un Madrid, pero es un Madrid quizás más periférico, ¿no? Sí. Urbanizaciones, sí. Es un Madrid más de extrarradio. Eso Ahí es. en un momento dado, pues yo, la verdad, a pesar de haber nacido en Madrid, haber vivido mis primeros años de vida en Madrid, yo acabé de criarme en una ciudad como Alcorcón, que es una ciudad periférica, y bueno, pues quería un poco evocar también el sabor de esas ciudades de extrarradio que no dejan de ser Madrid, pero que tampoco están organizadas en un equilibrio un poco peculiar, porque sin dejar de ser Madrid y tener ese sabor de Madrid, están muy influenciadas por lo que fue en su día el boom de la inmigración rural a la gran ciudad. Y bueno, pues durante mucho tiempo en esas ciudades periféricas, como sobre todo de la zona sur, particularmente de la zona sur, como es Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, se mantuvo ese sabor un poco de barrio de pueblo. Es decir, yo he jugado en la calle, como muchos de nosotros de nuestra edad hemos jugado, con las señoras sentadas con la silla en la puerta del portal porque se la bajaban de casa. Eso se veía en los pueblos. Y en Madrid, hace mucho tiempo que no se veía, pero todavía en los años 60, 70, 80 se veía en esas ciudades. Entonces, ese sabor es el que yo pretendía un poco, o esa mixtura es la que pretendía evocar en Muñecas del Cristal. Y luego ya en el documento Saldaña y en La Sena Trazada ya sí me he volcado en lo que es Madrid, el Madrid viejo, el Madrid antiguo, de los Austrias, el casco urbano de Madrid. Que además en el documento Saldaña se puede decir que tiene bastante protagonismo en la trama. Sí, efectivamente. Madrid, en el documento Saldaña, Madrid es un personaje más. De hecho, si no es el personaje principal de la novela, porque probablemente, realmente el documento Saldaña surgió como un homenaje a Madrid. O sea, yo quería hacer un homenaje a Madrid, no utilizarlo como telón de fondo, sino un homenaje explícito. Y entonces lo que hice fue montar una especie de evocación de la Isla del Tesoro de Stevenson, donde la Isla del Tesoro era Madrid, y el documento Saldaña, que es el documento que da título a la novela, es el mapa del tesoro de Stevenson. Entonces esa es la historia. Vas buscando por Madrid a partir de un documento que te va dando pistas, vas evaluando distintos elementos arquitectónicos de Madrid y entras un poco a jugar en un juego con su historia y con su tradición, y a partir de ahí lo que buscas realmente es un tesoro, que es una colección de arte que se ocultó durante la Guerra Civil por parte de su propietario, Rodrigo Saldaña, que era un empresario de éxito, por el hecho de que ante el advenimiento de la Guerra Civil no fuese expoliada. Entonces la ocultó en un sitio de Madrid donde no dijo, un lugar secreto, un lugar oculto, y dejó como pista el documento Saldaña por si a él le ocurría algo. Casualmente Miguel Cortés, que es uno de mis personajes más queridos y más apreciados, le encargan, es un buscavidas, es un matón que hace lo que le encargan por dinero, entonces le encargan encontrar el documento de Saldaña. Sí, es biográfico. Es que físicamente a mí me recuerda. Sí. Cortés a ti. Bueno, pero no es la primera vez que lo dicen. No, hombre, porque como te conozco, es que eso es normal. Me pasa lo mismo con Roberto Esteban con Torres, me pasa igual con el Vilacua Lorenzo. Es lo que tiene conocer personalmente. Claro. Porque Lorenzo tiene pinta de guardia civil, ¿eh? No, sí. Lorenzo Silva, yo cuando lo veo, mira que me cae bien, lo veo con el gorrito, sí. No, pero es imposible, sobre todo cuando hay una relación de amistad y nos conocemos hace mucho tiempo y tú conoces a muchos autores, extrapolar un poco, por lo menos la imagen física de lo que lees. Y yo cuando leo a Poe me imagino a Salem, y Poe es Salem, para mí Poe es Salem y Salem es Poe. Entonces es imposible. Ojalá liga más que yo, Poe. Bueno, por lo menos físicamente. Y luego, efectivamente, todos los rasgos que ves en él, que ves en el personaje, tiendes a extrapolarlos también en el autor. Lo cual no es erróneo del todo, no es errado, porque sí es cierto que no es que, como mucha gente cree, los personajes eres tú, un trasunto tuyo, pero es imposible no dotarlos de cierta perspectiva vital o de cierta vista o de cierta forma de ver el mundo que tú tienes. Y entonces hay personajes que tienen o que acaban adquiriendo esa forma más próxima a ti, otros algo menos, y Cortés, Miguel Cortés, que es el protagonista del documento Saldaña, en este caso es quizá el más cercano a mí en ese sentido. Que lo vas a retomar, ¿no? Lo voy a retomar, estoy ya planificando la segunda historia de Miguel Cortés, una historia, un lío en lo que se mete, porque Miguel Cortés no puede evitar meterse en líos, y luego aparte Carlos y yo tenemos una movida ahí, un negociete entre medias. Sí. ¿Lo decimos en primicia? Detalles. Hay un libro de cuentos que yo he terminado hace poco, pero llevo con él 15 años, que se llama El huevo izquierdo del talento, que es el nombre de mi blog, que es un libro de cuentos, pero que podría ser una novela, pero cada cuento tiene su valor. Y es maravilloso. Y yo cada vez que termino un original se lo mando a Pedro, lo tengo agobiado, porque aparte que produzco mucho y que es un tío muy noble, y aparte me fío mucho de
le hago el 70% caso de lo que me dice, que vamos, muchísimo. Ni a mi mujer le hago tanto caso. Es mucho, y, sí. y entonces el último que se lo pasé, porque me fío mucho en su criterio, le gustó mucho. Hace tiempo tenemos pendiente de hacer algo con Miguel Cortés y Poe, que se llama Poe porque es medio poeta y medio cabrón, que es el protagonista de Terminator 2 y de un par de novelas por salir todavía. Y entonces va a haber un cuento donde interactúan los dos dentro de ese libro de cuentos novela del juego del talento, donde interactúan los dos un poco, cada uno con su carácter en ese bar en donde transcurre todo. Es como los famosos discos de los músicos donde en una canción pues hay un artista invitado que canta con él. Que viene en uno de los capítulos, porque además es que ha hecho una obra maestra el cabrón. Ha hecho un libro de relatos, que para mí es el mejor libro de relatos que ha escrito de todos los que ha escrito, en el cual cada relato, o sea, cada capítulo es un relato, tiene una intrahistoria, pero luego hay una extrahistoria que se articula como trama de novela. O sea, puedes leer el libro como relatos o como una novela. Sí, sí. Y entonces me ha encantado y salió la propuesta. Sí, porque teníamos ese tiempo idea de hacer una novela o algo a medias con los personajes y entonces surgió una noche de borrachera o algo así. Es como, claro, es como si tú grabas un disco y te viene y toca la guitarra, ¿cómo se llama? El mano lenta, que no me acuerdo. Eric Clapton. Era Clapton, ¿sabes? Se podía tocar lo que sea, pero toca Clapton la guitarra, joder, mola, porque aparte los personajes son muy compatibles, son muy chandlerianos. Incluso el Miguel Cortés de Pedro, aunque sea un canalla, un matón, tiene un toque chandleriano. No, o sea, deja escapar. Es muy tierno. No, deja escapar, no se trata de tierno, si lo chandleriano no es tierno. Confundís, somos unos cabrones. El puto problema es que somos unos cabrones asumidos y nuestros personajes, pero que no por eso deja de ser humanos. O sea, el personaje chandleriano tiene un punto fundamental. Igual deja escapar a un culpable porque está más golpeado, pero lo deja porque sabe que le podía pasar lo mismo. Y Miguel Cortés deja de cobrar una deuda por intervenir para defender a un viejo. Y el pobre mío es un cabrón, pero de golpe, en un momento dado, hace una mínima justicia, que se mete en un lío, pero no por un sentido grande de justicia. Es que yo creo que los cabrones, a ver, no los declarados, no los grandes cabrones de la historia, sino los cotidianos, el canalla verdadero tiene un puntín romántico. El canalla es lo que queda del héroe cuando le quitas la armadura, la pluma y toda la gilipollez, y que te queda un canalla que es alguien que tiene corazón, tiene un cierto valor y tiene un montón de miedo de vivir, y por eso hace determinadas cosas valientes por momentos. La diferencia es que no hay nada más despreciable que un cabrón sin reglas. Claro. Es decir, es defendible o es honesto hasta cierta medida que un cabrón tenga reglas. Puede que las reglas sean equivocadas, puede que no compartas el criterio de ellas, pero sí es honesto tener algo a lo que atenerte. Entonces, bueno, en ese sentido, Poe y Miguel Cortés se parecen bastante porque tienen sus códigos de honor. Que quizá tú no comprenderías, o desde tu perspectiva no te parece tanto honor, pero para ellos sí, para ellos significa mucho, sobre todo porque se desenvuelven habitualmente en un mundo sin reglas. Y no tener nada a lo que aferrarse es lo que más te puede hundir en la vida. Entonces ellos tienen un código propio que a veces es muy sui generis, y lo que dice Carlos, dejas escapar un culpable simplemente porque estimas que en ese momento debe hacerlo, y a lo mejor el tío merecería algo peor, pero hay algo en su interior, en su pauta moral que les invita a ello, les invita a dejarle escapar. Esa no ausencia de reglas es quizá lo que diferencia al canalla despreciable de al canalla respetable. Que se podría respetar. Sí. A mí hay algo en vuestra obra que me gusta mucho, y es que os hacéis muchos guiños a vuestros propios personajes, a vuestros propios libros. Eso lo hacéis mucho, ¿no? Es que yo creo que... eso es un universo. El gato de Miguel Cortés se llama Saldaña. No, se llama Durruti. Saldaña. Sí. Sacas un libro de Lorenzo Silva. Claro. En esta sacas a algunos autores conocidos en un sarao literario, y hablas también, no sé si de algún libro tuyo, creo recordar. Sí. Arregui sale en varios libros tuyos. Pero es que es lógico, vamos a ver, yo soy vago. Si yo fuera trabajador ahora estaría forrado de otra cosa, pues soy un tío con cierta cultura y bastante inteligente. Como soy vago, soy escritor, con lo cual, como decía mi abuelo, me pego unas pechas de trabajar para no trabajar, que son terribles. Entonces, ¿para qué voy a inventar yo un detective nuevo si ya tengo a Arregui con un perfil de detective chandleriano que a mí me gusta y que incluso hacer una novela de amor cae bien? ¿Para qué voy a inventar el Poe salió solo? Ahora Nicolás Sotanowski, que tendrá posiblemente aparecerá, terminar siendo ayudante de Arregui en algún momento, es el tío que yo quería recordar cuando yo llegué a este país hace 20 años. Eres el extranjero, que yo no he perdido esa mirada, pero en 6 meses te has envenenado positivamente del país. Ya no sabes dónde tienes un pie aquí, otro en Argentina, y los cataplines te caen por Miami, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? ¿De dónde eres? Esa pérdida, pero que a veces recuperar una identidad nueva, me interesaba recuperarla, pero claro, 20 años más tarde, en la época actual. Y este personaje, que es muy autobiográfico en cuanto a un montón de cosas, Nicolás Sotanowski, que soy yo, coño, lo que pasa es que yo estoy más viejo, pero no he aprendido nada,
vive esa sorpresa del enamoramiento de Madrid en una situación peligrosa. Obviamente, por su carácter, es un personaje que no lo voy a forzar, pero naturalmente en alguna otra novela, de hecho, una novela que estoy haciendo ahora con mucha tranquilidad escribiendo, es probable que termine apareciendo. Arregui lo sacas también, Cracovia sin tía, y Arregui salen varios. protagonista. No, y Arregui aparece incluso en otra, El Hijo Pequeño de Dios, que saldrá creo el año que viene, como secundario, pero el Poe es protagonista, o sea, pero no lo planifica, eso sale solo. No, en el fondo es una cuestión de coherencia, es decir, tú montas un universo. Claro, no, claro, si eso lo hacía Galdós y lo hacen muchos, pero sí. Me gusta mucho. Sí, pero que si lo haces a propósito... Hay un placer especial. No. Efectivamente. Si lo fuerzas, chirría. Eso es. Si lo fuerzas, chirría. Claro, eso es. que mira, yo tengo una novela que siempre escribo 2 o 3 a la vez. De golpe iba a poner como una señora, una viuda, muy largo de contar. Pedro la conoce la historia, y de golpe tenía alguien que le iba a ayudar a desentrañar algo que la estaban metiendo en un fregado. Y claro, le había puesto el Poe, porque me parecía un contraste. Y me di cuenta, pero un día se lo llamé a Pedro y le digo, no va a ser el Poe, va a ser Soldati. Porque todo el mundo me pide este personaje de Camino de Ida que aparezca, pero yo no le puedo dar a Soldati una novela para él solo porque la va a malograr. Claro. Pues una especie de canalla que tiene su puntín noble, pero no llega a tener los códigos que tienen los que decimos. Entonces, reescribí y funciona con Soldati. La novela va a salir sola porque ese juego entre esta viuda ingenua que la han engañado toda la vida y que empieza a matar gente ya casi por desquite o por defenderse, y este tío que viene a la vuelta de todas las cosas, y ni siquiera hay una historia de amor, hay una historia de comprensión de diferentes. Con el Poe era un contraste que se me ocurrió porque era un contraste, si quieres, estratégico. Con Soldati salió solo. Hubiera quedado bien de las dos maneras, pero con Soldati puede quedar peor, pero es más verdad. Porque yo no es que quiera meter a Soldati, sino que sale solo. Cuando me hace falta un tipo que sea una especie de estafador bonachón, pues ahí está Soldati. Antes voy a inventar a otro si ya lo tengo. No, claro, sí. Una vez le entrevistaron a Ibáñez por Mortadelo y Filemón. Decía, ¿por qué has hecho a Mortadelo calvo y a Filemón con 2 pelos? Y dice, hombre, porque dibujo menos. Tal. Claro. Y es verdad, y Filemón al principio salía con chaqueta y se la acabó quitando, hay que ir a lo cómodo. No, pero no es tanto lo cómodo, sino lo que te parezca natural. Sí. O sea, hay un universo en la novela Prosecución del Rey. Yo no tenía decidido que iban a aparecer Octavio y Soldati, los protagonistas de Camino de Ida. Pero llegó un momento cuando ya voy avanzando, me parece natural. ¿Quién lo va a esconder? ¿Quién puede tener un restaurante como ese que cambia cada semana de nombre? En el centro de Madrid. Claro, y que existe. O sea, no existe, pero hay un restaurante cubano que está hecho en lo que era la oficina de un banco de estos, Banco Urquijo, y y abajo tienen la cámara acorazada, porque les costaba más caro desarmarla que quitarla. Yo lo adorno, lo agrando, le hago, y claro, y en una época tenía hasta los cristales blindados. ¿Qué restaurante va a tener Soldati que no sea ese? Hay un chino bastante conocido, el Don Lai, en el Paseo Extremadura, que es un asador. La decoración de un asador. Sí. Pero por eso digo el personaje de Rey es muy entrañable, ¿eh? Le das un toque, de hecho empieza siendo Juanito, luego es Juan y luego acaba siendo Don Juan. O sea, yo creo que el lector, y eso a mí me parece gran acierto de la novela, le va cogiendo un cariño, un respeto al... Pero yo creo que más que respeto es... No, pero hay que diferenciar. No es respeto a la institución. No. Es respeto al personaje que dibuja. Efectivamente, o sea, a tu personaje, a la visión pues tú ríete, en Francia les está encantando. De hecho, en Francia ha vendido, pero muy, muy bien. En 3 meses ha vendido a lo mejor mucho más que aquí en 2 años, que aquí ha vendido muy bien. Y yo no entiendo, y está candidata a novela del año en Francia, novela negra del año. Y yo dije, no va a funcionar porque aunque tengo buenos lectores, bueno, al rey les toca, pero en el fondo da igual, porque tú cambias al rey, si no sabes quién es el rey, por una figura, ¿no? El banquero más importante del país. Una persona con poder que llega ya a la edad anciana, y como yo digo en un momento dado, un viejo es alguien que está siempre mirando hacia atrás, aunque mire para adelante. Sí. Y ese viejo niño, que es un personaje, porque los viejos se vuelven viejos amargados y cabrones, o se vuelven niños. Y claro, yo respeto a los viejos que se vuelven niños sin perder la sabiduría. A mí la institución real, tengo mi opinión, y no es ni tan beligerante ni tan favorable. En el fondo da igual. Por ahí te salen movidas, te salen nueros como los que le han salido, pero yo no, nunca me han preguntado, ni te digo que me preguntes. Cuando presenté el libro yo decía, mi opinión, si hubiera un referéndum, yo la tengo como ciudadano español que lo soy. Ahora, esto no trata a favor o en contra de la Casa Real, se trata de pillar a un personaje público, posiblemente el más inamovible y el más conocido. Después de Franco, no establezco comparaciones en la historia de este país en los últimos 60 años, y jugar con él, con los elementos que todos conocemos, y convertirlo en personaje. Yo se la mandé y le gustó, porque me mandaron una carta diciendo que me agradecía el libro, la dedicatoria, y yo creo que se habrá descojonado porque todo el mundo me decía, llévalo de puta. Digo, tío, escribe tu libro, no seas aburrido. A mí que llevar al rey de putas me daba igual. Todo completamente. Pero hacerlo dar vueltas en un campanario, emocionarse cuando paga algo porque no está acostumbrado a pagar, pues no lo dejan. Efectivamente, eso más es divertido. Efectivamente. Por eso digo que acabas enamorado del personaje. No, completamente. Y no es por el hecho de defender ni la institución ni la figura pública que es. A mí Juan Carlos I me pasa lo que a él. O sea, no soy monárquico, tampoco soy antimonárquico, simplemente me resbala. Igual, claro. Pero es cierto que del personaje de Carlos, no de
no de la persona, del personaje de Carlos te enamoras porque es entrañable ver cómo se emociona Es entrañable. cuando paga una vez en un bar porque nunca Está en su vida ha emocionado. pagado nada. De todas maneras, yo me he dado cuenta Detalles que como esos. si tú analizas, no escribes. Y yo respeto a la gente que analiza, pero me ha pasado con gente que está haciendo tesis en Francia y alguna gente que me ha escrito de aquí. Sí, que yo, que no soy un admirador del Quijote manifiesto, me parece muy innovador el Quijote, pero no me parece... o sea, me parece interesantísimo, pero no me parece la hostia. Parece que si hablas mal del Quijote eres imbécil o te machacan. No, me parece que tiene cosas brillantes, pero no me parece la mayor obra de la literatura y ni siquiera en nuestra lengua, es mi opinión. Pero sí es cierto que yo estoy muy infectado, yo necesito siempre tener un Sancho entre mis personajes, porque ni mis Quijotes son tan Quijotes, pero son un poco duros, pero es automático, no lo busco. Entonces, pero sigo siendo el rey, el Quijote, el Sancho es un poco el rey. Porque es un poco el que se ríe, el que hace la picardía. En el Jamón Calibre 45, el Sancho es un poco este matón gigantesco, que en el fondo es un tío tierno, un boxeador venido a menos, enamorado de una viuda, que dices, cuando tenga que matar me va a dar una pena, me cae usted bien, que termina haciéndose amigos. Es entrañable. Pero porque también, si tú lo calculas no te sale, pero si sale solo, descarga la parte. Porque lo peor para una novela es ponerse coñazo, ya sea negra, existencialista, o sea, ponerse pesado. Entonces mis personajes son gente perdida que va a tientas como nosotros. Pero claro, hay uno que es un poquitín más listo en apariencia, pero hay otro que es un poquitín más torpe. Pero ese que es un poquitín más torpe, a veces es más astuto en lo básico. Y no lo calculo, sale solo. Entonces, pues igual me repito, no lo sé, pero yo me lo paso bien. Hay un momento en que este personaje incluso le ayuda a llevar la bolsa de la compra al que se tiene que cargar. Sí. No, porque terminan siendo amigos. Eso forma parte de los códigos de Carlos como darle vida a los personajes. Y esa escena en la que el gato empieza a hablarle y tal, eso también es muy tuyo. Eso me encanta, esos elementos mágicos. Eso me lo han criticado, pero que en el fondo... Pero bueno, pero da igual. En mi primera novela hay un tío infeliz que se casa con una mujer posesiva y cuando muere le crece el pene. Y mis editores, después de encantar la novela y publicarla, dicen, las feministas en España no han dicho nada, en Francia no han dicho nada, en Italia que se publica no han dicho nada. Si las mujeres son las que más leen, son las más inteligentes. Entonces se entiende que eso es un guiño y una broma. Y esto pasa en todo. La moralina de toda la historia que nos meten, en el fondo es tontería. O sea, un personaje se hace responsable de lo que dice. Y tú lo dejas jugar. Si no lo dejas jugar, que eres un carcelero de tus personajes. Además, yo creo que si en la literatura caemos en lo políticamente correcto, es que eso no es literatura. Es un coñazo. Es lo que hablaba Carlos de plegarte o de ceñirte a modas o a criterios en los que no acabas construyendo, o sea, no acabas creando una obra, sino que acabas redactando. Tú cuentas lo que te apetece contar, lo que te apetece escribir, ya está. Este matón entrañable del que estamos hablando es uno de los personajes de la última es el jamón novela. Del jamón serrano. Es el Jamón Calibre 45 que acaba de salir en RBA. Estás contento, ¿no? Está viendo buena acogida. Sí, bueno, ahora acaba de salir la segunda edición, yo siempre estoy contento. Aquí siempre quiero más. Yo soy humilde, lo quiero todo. Pero el Nobel y eso no, ni el Cervantes, no tengo escrito el discurso ni nada, pues no me lo pienso nada, porque es una novela que tiene mucho erotismo, mucho humor, pero que en el fondo lo que sí me gusta, que lo habla con Pedro alguna vez, que lo que te hace feliz más allá de Facebook, redes sociales, o de que de vez en cuando ligues con los libros, todo eso está bien, pero es que si te estás haciendo de unos pocos cientos o miles de lectores que cuando llega un libro tuyo te escriben y te das cuenta que se han reído de lo mismo que tú al escribirlo. Entonces, tú no estás escribiendo para que se ría alguien que no conoce, estás escribiendo para divertirte tú y alguien que lo capta y se emociona y llora en un capítulo. Eso no tiene precio. Yo prefiero que me lo paguen de puta madre, pero no tiene precio. Bueno, y este libro, cuéntame, estás coordinando una colección en la editorial Amargot. Sí, que se llama Nook. Es que querían hacer una editorial negra, urbana y canalla. ¿Y a quién fueron a buscar para coordinarla? Pues a mí. Y tiene un poco por finalidad sacar autores que no son conocidos aquí, tanto de aquí como de otros sitios. De aquí salió la primera novela de Quique Ferrari, que se llama Que de lejos parecen moscas, que es un autor argentino que ahora va a sacar otras novelas y en Francia lo van a sacar pronto. Una potencia narrativa en plan Jim Thompson muy buena. Janet Acosta, que es una escritora canaria, pero ella es canaria, pero la media vida lleva en Madrid, con una novela gastronómica muy interesante, se llama El chef ha muerto. Y ahora acaba de salir esta de Francisco Sempere, que es una especie de thriller político, financiero y negro, ese típico robo que parece imposible pero al final se comete y que está calentita. Y es eso, estamos tratando más que de descubrir gente de todo lo que nos llega a sacar algo que nos parezca singular, de ser a lo mejor el primero o segundo peldaño. Bueno, la editorial, yo coordino este tema, ser el primero o segundo peldaño para que luego si la gente vuela alto, en lugar de lamentarlo por creerte dueño del escritor, decir, joder, qué de puta madre que de aquí salió fulano, mengano y perengano. Aunque la editorial siga pobre, y yo como coordinador, obviamente también tener el gusto de que Quique Ferrari va a seguir publicando, Janet, Francisco Sempere, Sebastián Rutés, que sale, que es un francés que conoce todo el mundo del mundillo negro aquí, que habla en español perfectamente. Ese es el tema, una colección que sacará a lo mejor 8 títulos al año o 6, pero que descubrir gente.
Muy bien. Bueno, Pedro. Venga, La senda. La senda trazada, Eso premio sí. Luis Berenguer, tu cuarta novela en Algaida, después de el documento Saldaña. Para mí es una novela fantástica, no sé si... Fabulosa. En el sentido literal del término, en el sentido... Ambas cosas. Fantástica por cojonuda, fantástica por Me fantasiosa. estaba refiriendo al género, pero también tengo que decir que es una novela muy buena, que se lee muy entretenida. Muchas gracias, Lorenzo. Está Para mu- esto es- sirve tener amigos. Está muy bien llevada, pero vamos, me refería, es una novela de género fantástico. Sí, bueno. Lo que para estas cosas algunas veces parece que se quieren ocultar. No, yo no lo oculto, igual de la misma manera que jamás he ocultado que escribo para entretener, para divertir. Yo, Eso es. o sea, si la cuestión es, hay gente muy que va desesuda por la vida y que dice, no, yo es que pretendo mostrar una experiencia vital Sí. que me agobia, que me agota y que El dolor del ser humano, la como pausa y martillate la un mierda, dedo, oiga. tío, sí. No, pero el Claro. tema, cada uno tiene sus modos. No, yo creo que... respetable. Claro, yo creo que Y en mi todo caso, tipo de en literatura- mi caso no tengo mayor inquietud que la de pasarlo bien concibiendo una historia, pasarlo bien escribiéndola y hacer pasar bien a los demás leyéndola. Si de paso les hago pensar un poquito sobre algún tema concreto que a mí me inquiete o que quiera plasmar, o les hago descubrir No, algo no. que no sabían y tal, y se sienten satisfechos o más satisfechos, mejor. Pero mi principal cuestión es divertir, o lo que pretendo. Entonces, todas mis novelas son novelas de intriga. Como base son novelas de intriga, todas las que he publicado hasta el momento. El hombre que mató a Durruti es una novela policíaca canónica, es una novela de intriga que remonta o que evoca el sabor de las novelas de Conan Doyle. Sí, de hecho, sí. es un homenaje consciente a Conan Doyle y a Sherlock Holmes. Ahí está un Watson ahí. Ahí está un Watson, efectivamente, Alcázar, el ayudante del protagonista. La segunda novela es una Muñecas tras el cristal, es una novela de intriga ambientada en un contexto un poco más moderno como es Internet y la pornografía en Internet. Se documentó durante años en eso. Sí, todavía me sigo documentando y sigo tirando del carro de no, es para novela. Muñecas tras el cristal, perdona que haga un Sí. breve... Siempre tú la consideras un poco como tu Patito Feo, tu novela menor. No, y a lo- mí la verdad es que me encanta. lo O sea, consi- casi me atrevo a decir que es la que más me gusta. Para mí es una sorpresa porque para mí no es que sea mi patito feo. Yo estoy muy orgulloso de todas las novelas que he publicado hasta el momento, pero sí es cierto que es la novela que yo considero un poco de transición entre ese primer golpe de suerte que tuve cuando escribí El hombre que mató a Durruti y se erigió en ganadora del premio José Saramago de novela corta. Joder. Y yo me planteé y dije, bueno, pues quizá es verdad que puede ser verdad que tenga algo que contar y que sepa contarlo. Entonces un poco la considero como un poco una novela de adiestramiento, por decirlo de alguna manera. Pero la tengo mucho cariño porque la trama de fondo es una trama que me Tiene llama mucha mucho- fuerza. Tiene No, mucha sí. fuerza, es una trama romántica, probablemente Sí, sea la más sí, sí, romántica sí, sí. de No, mis y novelas. tiene una anécdota de partida súper interesante, porque muchas veces uno lo escribe como sea, pero que la anécdota sea original, no original, que tú digas, coño, te puede llegar a pasar. Ese punto, ¿no? es Que digas, sí. aunque sea algo, te puede llegar a pasar. No, sí, la verdad es que es curioso, es rocambolesco, pero sí es cierto que tampoco es nada no es un Es despropósito. un hombre que navegando en internet... Encuentra el punto de partida de la novela de Muñecas del Cristal es las peripecias de un individuo que le gusta navegar por internet mirando páginas pornográficas, como muchos que lo hacen y no lo dicen, o muchos que sí lo dicen. Y nada, y casualmente llegando a una, se encuentra de cara a una foto explícita, sexualmente explícita, en la que la mujer que aparece en esa foto Un es antiguo amor. un antiguo amor suyo, una persona que él conoció 7 años atrás y de la cual estuvo enamorado y de la que se tuvo que separar por motivos que luego aparecen en la novela. Entonces ese es el punto de partida y la trama se articula en base a la inquietud del protagonista por preguntarse primero cómo esa persona ha acabado ahí en esas circunstancias y segundo, qué es de su vida ahora. ¿Y cuál es su número de teléfono ¿Y en cuál estos es su días para número de teléfono localizarla? Claro. para poder llamarla. Y bueno, pues esa sería la segunda, la tercera, que es el documento Saldaña. Como digo, sigue siendo una novela de intriga. Y vamos a La esta, senda. que también de base considero que es una novela de intriga, solo que efectivamente está muy matizada por un elemento paranormal o sobrenatural que es un libro de contenido imposible. Entonces ahí es donde tú supongo que haces referencia Claro. a lo fantástico o la cercanía al género fantástico que tiene la trama. Es un fotógrafo que está en horas bajas, su mujer lo ha dejado y Es entonces en un un- momento es determinado un compra un libro. paparazzi. Es un paparazzi. Sí. Es O sea, un cabrón. Es un reportero gráfico, freelance, que está pasando por una etapa fatal en su vida a nivel económico, sentimental, profesional, no vende una escoba, no vende una foto buena y tal, y huyendo de uno de sus acreedores, precisamente porque está pasando debe dinero a todo el mundo, se refugia de forma impulsiva en una librería de viejo, y en esa librería, de una forma un poco peculiar e incluso misteriosa, casualmente o no, que es algo que a lo largo de la trama tampoco queda nunca claro, cae en sus manos un libro
un libro manuscrito que tiene aspecto de ser bastante antiguo y bueno, pues se ve un poco obligado a llevárselo a casa. Y cuando lo tiene en casa descubre que ese libro anticipa acontecimientos que no han sucedido todavía. Entonces el planteamiento de base es ese y es el entronque que da firmeza al resto de la trama. La disyuntiva moral de alguien cuya vida, cuya alimentación, cuya subsistencia depende de anticiparse a las noticias por delante de sus compañeros, de obtener primicias, y entonces tiene en sus manos un libro que anticipa acontecimientos que no han sucedido todavía, concretamente fallecimientos de personajes célebres. Entonces la disyuntiva moral que se plantea es enorme. Me aprovecho en beneficio propio del contenido de este libro o soy algo más honesto, trato de serlo y aviso a estas personas de lo que les espero les va a suceder. Esa lucha, esa dualidad, esa disyuntiva moral es la que la que articula la trama, la que hace moverse la historia hacia adelante. Finalmente Alfonso Heredia, el protagonista, acaba tomando una decisión después de varias dudas. No la cuentes. No la cuento. No cuentes el final. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento le ocurre lo que a cualquiera de nosotros. Toda decisión tomada en la vida conlleva un equipaje, conlleva un precio a pagar. Y entonces toma una decisión que algunos de los lectores consideran que puede ser acertada, otros no, pero el discurrir natural de la trama es pagar ese precio por la decisión que ha tomado. Aparte que Pedro consigue una cosa muy interesante, porque uno lee, yo la leí aparte porque la leí, pero además la presenté, con lo cual la leí con doble ojo siempre la novela de él, y consigue que uno se plantee ¿qué haría yo? Y aunque el personaje de él dice que no, es bastante despreciable, porque yo desprecio a los paparazzi, es un tío que aprende, casi no diría una moral, pero empieza a aprender unos códigos demasiado tarde, pero se empieza a aprender porque ese poder que te da eso, depende de qué haces. Salvas la vida de alguien, espera que se caiga para sacar la foto y forrarte, y al principio te cae mal, pero dices, ¿qué haría yo en su lugar? No lo sé. O sea, claro, esa duda. No es el juicio moral que digas, no, es un cabrón, no es un santo, no. Efectivamente, hay una respuesta bastante reiterativa en los lectores que se han acercado, me han mandado emails o me han comentado lo que les ha parecido la obra, que más allá del juicio moral que les merece el protagonista, lo primero que se han planteado es ¿qué haría yo si estuviese en su lugar? Es decir, si tuviera esa posibilidad, sería tan malvado para aprovecharme, tan honesto para no hacerlo. Todos tenemos un precio, el precio de cada uno, o sea, no es que haya gente que sea incomparable, sino que el precio de cada uno oscila en función del peso moral de tus virtudes. Quizás ese planteamiento de base es el que más ha impactado al lector, más que juzgar o ponerse a juzgar la decisión que toma Alfonso Heredia y a dónde le lleva. Y la vuelta de tuerca que le da Pedro en esta novela, una cuestión al viejo mito que es un clásico de la literatura, desde el retrato de Dorian Gray, Fausto, o sea, el trato con el destino, aunque en este caso nadie le hace firmar nada, él se pringa solo, ese trato con el destino en el que siempre vas a perder, pero puedes perder como individuo, pero como ser humano puedes ganar. Aunque luego pierdas al final. Puedes ganar en nobleza o en aprender a joder, que no todo tiene un precio. Ese poder de pactar con el destino, con la deidad, con el demonio, con lo que es más grande que tú, Pedro le da una vuelta de tuerca, no solo innovadora, sino que lo acerca, próxima. Entonces te lo crees. Quiero decir, es un tema que se ha utilizado, pero no es tanto la novedad en el tratamiento, sino en la profundidad que tú te lo crees. Y ese cabrón que me cae muy mal, no él, sino el del libro, en el fondo deseas que se salve, o sea, logra esa empatía porque te lo terminas creyendo. Porque lo entiendes. Terminas creyendo diciendo que haría yo si encuentro ese libro. Lo que pasa, que ya lo hemos comentado alguna vez con el mandarín de esa de Queiroz, que también le pone, te doy 1.000.000 de pesetas y un chino que al que no conoce se muere un poco, ¿qué haría cada uno? No es que respete su decisión, pero la entiende. No, efectivamente. Te pones a su lugar y la entiendes. Sí. La senda trazada de Pedro de Paz, editorial Algaida, premio Luis Berenguer, un jamón calibre 45, editorial RBA. Bueno, pues muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. A ti. Y ha sido menos peligrosa lo que yo me temía. Porque tengo que confesaros que me he dejado la cartera en casa. Los navajazos vienen ahora. Ahora te agarramos fuera y te inflamos a hostias, porque aquí hablamos más de tu novela o de la mía. Ahora le damos, Ahora le damos. Pues muchas gracias. ¿Da tiempo a recomendar una novela? Sí, por supuesto. Sí. Yo es que quiero recomendar una novela, bueno, podría recomendar muchas, pues sobre todo la de Pedro. Hay una novela que quiero que la gente no pierda, que acaba de salir en el Aleph, que es una novela como negra, pero no de negra clásica, se llama Moravia, de Marcelo Luján, que es mi amigo, pero al margen de la amistad, es una novela que va a ser posiblemente de las 6 o 7 mejores novelas que salgan este año. Es una historia de venganza, es una historia muy bien situada y escrita magistralmente. Pero tú vas a seguro recomendando a Marcelo Luján, recomiendas algo bueno seguro. Pero es Marcelo es un monstruo escribiendo. Pero es que realmente es una novela para mí excepcional. Hay muchas y te podría hablar de muchas más, pero ya que no me das tiempo a mucho, por lo menos mencionar esa. Bueno, pues hay pues yo también recomiendo la novela de Marcelo Luján. Ahí queda eso, muchas gracias.